Mi jefe se rió cuando le pedí un ascenso y dijo, las chicas guapas no necesitan ascender en su carrera. Recogí mis cosas en silencio y me fui. 2 semanas después, recibió un correo electrónico del CEO presentando a la nueva accionista mayoritaria de la compañía. Yo. Mi familia había estado comprando acciones en silencio durante meses, esperando el momento perfecto. Las chicas guapas no necesitan ascender en su carrera. Las palabras flotaban en el aire como veneno mientras la risa de Samuel Freeman resonaba en las paredes de su oficina de la esquina. Sus ojos, fríos y desdeñosos, me miraron de arriba abajo como si fuera mercancía en lugar de una empleada que había pasado 3 años construyendo la participación de mercado de su empresa. Ese momento cristalizó todo, el pasado, el presente y lo que sucedería después. Pero para entender por qué recogí mis cosas en silencio y me fui ese día, primero deben saber sobre mi abuelo. Mi nombre es Olivia Miche y, hasta hace 2 semanas, era gerente senior de marketing en Freeman Technologies. Lo que Samuel no sabía era que nunca necesité ese ascenso. Lo que necesitaba era que él mostrara su verdadera cara una última vez antes de recuperar lo que pertenecía a mi familia. Tenía solo 7 años cuando noté por primera vez que algo andaba mal con el abuelo Joe. Siempre había sido una persona excepcional. El hombre que construía computadoras en su garaje antes de que la mayoría de la gente tuviera una, que hablaba de innovación con un fuego en los ojos que te hacía creer que todo era posible. Pero ese verano, el fuego se había apagado. Libby, dijo con la voz entrecortada mientras me sentaba en su regazo durante una barbacoa familiar. Nunca confíes en un hombre que sonríe mientras te mira a los ojos y te apuñala por la espalda. No lo entendí entonces, ¿cómo podría haberlo hecho? Pero recordé cómo mi padre intercambiaba miradas con mis tíos, cómo la mano de mi madre temblaba mientras le pasaba al abuelo otro té helado. Miche y Freeman Technologies había sido la culminación del trabajo de toda la vida de mi abuelo. Socios iguales, nos dijo innumerables veces, con la voz cada vez más amarga con cada repetición. Samuel y yo debíamos ser socios iguales. Su empresa había sido pionera en la informática doméstica asequible en la década de 1980, pasando de ser un negocio de garaje a una marca nacional. Mi abuelo era el genio técnico, Samuel, la mente empresarial, hasta el día en que se revisó el acuerdo de asociación. La traición se desarrolló lentamente. Documentos legales con cláusulas en letra pequeña que se activaban solo bajo condiciones específicas, una reestructuración que diluyó gradualmente la propiedad de mi abuelo mientras él estaba ocupado desarrollando su próximo gran avance. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, Samuel poseía el 95% de la empresa y no había nada que pudiéramos hacer legalmente. Recuerdo haber visitado al abuelo Joe en su estudio cuando tenía 12 años. El hombre que una vez fue vibrante y que me enseñó a construir placas de circuitos ahora pasaba horas mirando recortes de periódicos sobre el éxito de Freeman Technologies. No solo robó mi empresa, Libby, susurró, robó mi legado. El día que lo enterramos, me quedé junto a su tumba mucho después de que todos se hubieran ido. La lluvia empapó mi vestido negro mientras hacía una promesa que tenía la intención de cumplir. Lo recuperaré. Abuelo, todo lo que te quitó. Los diarios aparecieron un mes después. Mamá los encontró mientras limpiaba su oficina en casa, 3 libros encuadernados en cuero escondidos detrás de un panel suelto en su escritorio. Dentro había relatos detallados de los primeros días de Miche y Freeman, incluido el acuerdo de asociación original que prometía el 50% de la propiedad a cada fundador y sus herederos, con disposiciones para que las futuras generaciones tuvieran oportunidades dentro de la empresa. Lo guardó todo, dijo mi padre mientras extendíamos los documentos sobre la mesa del comedor. Contratos, memorandos, incluso notas escritas a mano de reuniones donde Samuel había hecho promesas que nunca tuvo la intención de cumplir. Mi abuelo había documentado cada paso de la metódica traición de Samuel. Esa noche lo cambió todo para nosotros. Lo que había sido una vaga queja familiar se cristalizó en una misión. Mi padre, asesor financiero, levantó la vista de los papeles con el rostro endurecido. Freeman Technologies ahora cotiza en bolsa, con accionistas más pequeños que en el pasado. Mi madre, siempre práctica, ya estaba haciendo cálculos. Si juntamos nuestros recursos, vendemos algunos activos, podríamos empezar a comprar acciones. Mi tío terminó en voz baja, a través de diferentes canales. Yo tenía 17 años entonces, preparándome para la universidad. Mientras mi familia discutía estrategias de inversión y votos por poder, tomé mi propia decisión. Voy a cambiar mi especialidad a negocios, anuncié, y después de graduarme, voy a trabajar para él. El silencio que cayó sobre la mesa fue pesado. Mi padre fue el primero en comprender. ¿Quieres conocer la empresa desde adentro?
Asentí. El abuelo construyó esa empresa. Quiero entender exactamente qué nos robaron antes de recuperarlo. Los siguientes 6 años se centraron en un solo objetivo. Mi título en negocios, MBA y pasantías estratégicas fueron elegidos para construir el currículum perfecto, lo suficientemente impresionante como para ser contratada en Freeman Technologies, pero no tan sobresaliente como para llamar demasiado la atención. Cambié legalmente mi apellido al apellido de soltera de mi madre, Walker. Samuel nunca había conocido a mi madre ni a mí, pero no podía arriesgarme a que hiciera la conexión con Michelle. Mientras estudiaba, mi familia ejecutó la primera fase de nuestro plan. Pequeñas compras de acciones distribuidas en diferentes cuentas de inversión y miembros de la familia. Nunca lo suficiente a la vez como para activar los requisitos de informes. La paciencia era nuestra estrategia. Para cuando me gradué con mi MBA, poseíamos casi el 12% de Freeman Technologies. El día que acepté mi puesto de nivel inicial en la empresa, lo celebramos con una cena tranquila en casa. Mi padre levantó su copa en un brindis por yo en Michelle, cuyo legado vivía a través de su nieta. Mi madre me apretó la mano. ¿Estás segura de esto, Olivia? Podrían pasar años. Pensé en mi abuelo en sus últimos días, una sombra del hombre brillante que una vez fue. Pensé en el imperio que Samuel había construido sobre sueños robados. Tenemos tiempo, respondí. Samuel no irá a ninguna parte, y yo tampoco, hasta que sea dueña de su escritorio. A la mañana siguiente, entré en la sede de Freeman Technologies por primera vez, llevando el reloj de mi abuelo en el bolsillo como un talismán. Al mirar la reluciente torre de cristal que debería haber tenido el nombre de mi familia junto al de Freeman, sentí que una tranquila determinación se apoderaba de mí. Samuel Freeman no tenía idea de quién era yo, pero lo sabría. Oh, lo sabría. El guardia de seguridad me entregó una tarjeta de visitante con una sonrisa. ¿Nervios del primer día?, preguntó, al notar mi agarre de nudillos blancos en mi portafolio. Tan obvio, logré una risa nerviosa que no era del todo falsa. A pesar de mis años de preparación, entrar a la guarida del león se sentía surrealista. Mi currículum cuidadosamente elaborado estaba en mi portafolio de cuero, el que mamá me había regalado como regalo de graduación. Había construido estratégicamente mis credenciales para ser lo suficientemente impresionantes como para pasar la selección de recursos humanos, pero no tan sobresalientes como para atraer la atención de los ejecutivos. Un promedio de BI de una escuela de negocios respetable pero no de élite. Pasantías sólidas en empresas de nivel medio. Buenas recomendaciones, pero no lo suficientemente brillantes como para convertirme en una estrella en ascenso. Necesitaba ser lo suficientemente olvidable como para mezclarme, lo suficientemente competente como para avanzar gradualmente. El ascensor subió al 14º piso, departamento de marketing. Mi entrevista era con una gerente intermedia llamada Karen Walls. Cuando se abrieron las puertas, respiré hondo y entré en lo que una vez había sido parte del sueño de mi familia. Olivia Walker. Karen salió de su oficina, extendiendo una mano manicurada. Tenía quizás 40 años, con la sonrisa práctica de alguien que había aprendido a navegar la política corporativa. Justo a tiempo. Me gusta eso. La entrevista consistió en preguntas del libro de texto sobre mi experiencia, fortalezas y debilidades. Di respuestas que fueron sólidas pero seguras. Cuando me preguntaron sobre mi plan de 5 años, mencioné la esperanza de ascender gradualmente en marketing, tal vez eventualmente a líder de equipo, lo suficientemente ambicioso como para mostrar motivación, lo suficientemente modesto como para no amenazar. ¿Por qué Freeman Technologies?, preguntó Karen, la pregunta estándar para la que me había preparado con más cuidado. Su división de electrónica de consumo está redefiniendo la forma en que las familias interactúan con la tecnología, respondí, dolorosamente consciente de la ironía. Esas innovaciones habían comenzado en los cuadernos de mi abuelo. Quiero ser parte de una empresa que está construyendo el futuro. 2 días después, recibí la oferta, asociada de marketing, nivel de entrada. El salario apenas era suficiente para cubrir el alquiler de mi apartamento y los préstamos estudiantiles, pero el dinero no era el punto. Tenía un pie adentro. Mis primeras semanas fueron un curso intensivo de humildad. A pesar de mi MBA, me asignaron actualizar hojas de cálculo, programar reuniones y traer café. Me mordí la lengua cuando los ejecutivos jóvenes se atribuyeron el mérito de mi análisis. Sonreí cortésmente cuando los hombres mayores me llamaban cariño y me preguntaban si podía tomar notas en reuniones que no tenían nada que ver con la descripción de mi puesto. Cada noche, documentaba todo: la estructura organizativa de la empresa, los patrones de toma de decisiones, quién tenía el poder real frente a los títulos oficiales. Memoricé el directorio de empleados, anotando conexiones y alianzas.
Las paredes de mi apartamento se convirtieron en un centro de comando oculto, gráficos y notas ocultos detrás de impresiones artísticas inocuas que podía desplegar cuando venía la familia. Las cenas de los domingos se convirtieron en nuestra sala de guerra. La mesa del comedor de mis padres se transformó de un lugar de comida familiares informales al centro de nuestra operación. Una vez que se recogieron los platos, informé, el director regional del noreste se va. Se rumorea que podrían ascender internamente en lugar de traer a alguien. El tío Dave, que había aprovechado su fondo de jubilación para comprar acciones, estudió el organigrama de la empresa que habíamos creado. ¿Alguna posibilidad de que puedas ascender? Demasiado pronto. Respondí, pero he estado ayudando a Karen con el análisis trimestral. Si sigo superando las expectativas sin amenazar su puesto, podría ampliar mis responsabilidades. Mamá sacó una carpeta manila con nuestros últimos informes de adquisición de acciones. Ahora tenemos un 17%. El grupo de inversión de tu primo Ryan realizó algunas compras significativas a través de su fondo. ¿Samuel no sospecha nada?, preguntó papá, con la preocupación evidente en su voz. Negukan la cabeza. No estoy ni cerca de su radar. Ni siquiera reconoce los nombres de los ejecutivos jóvenes, y mucho menos el de una asociada de marketing que ha estado allí menos de 6 meses. La verdad era a la vez frustrante y ventajosa. Freeman Technologies tenía más de 3.000 empleados en 4 oficinas. Samuel Freeman operaba en una burbuja ejecutiva, rodeado de aduladores que lo protegían de las operaciones diarias de la empresa que había robado. Para mi 6º mes, había construido una pequeña red de aliados, no exactamente amigos, sino colegas que respetaban mi ética de trabajo y mi competencia. Lisa de contabilidad, que procesaba informes de gastos pero también conocía cada detalle financiero que cruzaba su escritorio. Marcus de T., que tenía acceso a las comunicaciones internas. Jen, asistente administrativa del vicepresidente de operaciones, que veía todos los documentos estratégicos que cruzaban el escritorio de su jefe. Ninguno de ellos conocía mi verdadera identidad o propósito. Para ellos, yo era solo Olivia de marketing, servicial, confiable y siempre dispuesta a quedarme hasta tarde para ayudar con un proyecto urgente. No creerías lo que sucedió en la reunión ejecutiva de hoy. Me confió Jen durante el almuerzo un día. Están considerando adquirir TechVision, pero Samuel cerró toda la discusión porque la directora ejecutiva es una mujer. Dijo que sería demasiado emocional durante las negociaciones. Asentí con simpatía mientras archivaba la información. TechVision habría sido una adquisición inteligente. Sus patentes complementarían perfectamente la cartera de Freeman. Mi abuelo la habría impulsado. La cultura tóxica se hizo más evidente cuanto más tiempo me quedaba. Presencié como el sobrino de Samuel, recién salido de la universidad, fue ascendido a gerente de proyectos sobre miembros del equipo con años de experiencia. Vi a mujeres talentosas toparse con techos de cristal, viendo a hombres con la mitad de sus calificaciones pasar junto a ellas. En las presentaciones ejecutivas, las ideas de las mujeres se ignoraban hasta que un hombre las repetía. Durante mi revisión anual, Karen pareció realmente impresionada con mi desempeño. Has superado las expectativas en todas las categorías, Olivia. Te recomiendo para un puesto de analista junior. Gracias, dije, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y vacío. El ascenso se ganó a través del trabajo genuino. Sin embargo, todo sobre mi presencia allí se basó en el engaño. Esa noche, convoqué una reunión familiar de emergencia. Necesitamos acelerar nuestro calendario, expliqué, extendiendo mis últimas notas. Samuel está cometiendo errores estratégicos. La ventaja innovadora de la empresa se está desvaneciendo. Si esperamos demasiado, lo que estamos luchando por no valdrá la pena. Mi padre estudió las proyecciones financieras que había compilado. Tenemos el 24% de la propiedad ahora. Otro año, tal vez menos, insistí. Puedo llegar allí. Solo necesito seguir escalando sin llamar la atención. Más tarde esa noche, sola en mi apartamento, saqué el reloj de mi abuelo de su escondite. El tic-tac se sentía como una cuenta regresiva. Por primera vez desde que comencé en Freeman, la duda se apoderó de mí. ¿Estaba comprometiendo demasiado de mí misma en la búsqueda de la justicia? La máscara que usaba a diario se estaba volviendo demasiado cómoda. Pero entonces recordé la crueldad casual de Samuel, la forma en que sus decisiones deshonraban todo lo que mi abuelo había construido. Recordé la promesa que hice en una tumba empapada por la lluvia. Mañana volvería a Freeman Technologies. Sonreiría a los colegas que no sabían mi nombre. Aportaría ideas en reuniones donde mi voz apenas se registraba. Observaría, aprendería y planearía. Samuel Freeman todavía no tenía ni idea de quién era yo,
pero con cada día que pasaba, estaba un paso más cerca del momento en que lo sabría. La presentación trimestral de marketing lo cambió todo. Karen se había enfermado la noche anterior y, en una llamada telefónica de pánico a las 6 de la mañana, me pidió que la reemplazara. «Quédate con las diapositivas que preparamos», instruyó, con la voz ronca por la fiebre. «No intense improviser». Colgué y de inmediato saqué la presentación en la que habíamos estado trabajando durante semanas. Los datos eran sólidos, pero las conclusiones eran seguras, poco inspiradoras. Esta era mi oportunidad. Arriesgada, pero potencialmente valía la pena. A las 9 de la mañana, había reestructurado por completo el análisis, basándome en patrones que había observado en los informes de comportamiento del consumidor que nadie más había conectado. Cuando entré en la sala de conferencias, el vicepresidente de marketing levantó una ceja al verme en lugar de Karen, pero me indicó que comenzara. Como pueden ver, concluí 15 minutos después, señalando mi última diapositiva. Si redirigimos el 30% de nuestro presupuesto publicitario tradicional a campañas digitales dirigidas a los grupos demográficos que he destacado, podríamos aumentar las tasas de conversión en un 18% estimado al tiempo que reducimos el gasto general en marketing. El silencio que siguió fue ensordecedor. El vicepresidente se inclinó hacia adelante, quitándose las gafas. «Estas no son las proyecciones que Karen me mostró ayer». «No, señor», dije. Me tomé la libertad de realizar análisis adicionales durante la noche. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. Los datos respaldaban un enfoque diferente. Otros 2 ejecutivos me acribillaron a preguntas, que respondí con creciente confianza. Al final de la reunión, el vicepresidente había aprobado mi propuesta como programa piloto para el próximo trimestre. Cuando Karen regresó, inicialmente se enfureció porque me desvié del plan. Luego se impresionó a regañadientes cuando se enteró del resultado. Movimiento audaz, Walker. Podría haber salido terriblemente mal. A veces, los riesgos calculados dan sus frutos, respondí, pensando no solo en la presentación, sino en toda nuestra operación. El programa piloto superó incluso mis proyecciones. De repente, me invitaban a reuniones de estrategia más allá de mi nivel salarial. Los directores senior comenzaron a pedir el análisis de Walker sobre sus iniciativas. Me mantuve humilde exteriormente mientras aprovechaba cada oportunidad para aprender más sobre las operaciones, vulnerabilidades y potencial sin explotar de Freeman Technologies. Mis días se volvieron cada vez más exigentes, pero las noches eran aún más intensas. Regresaba a mi apartamento después de jornadas laborales de 10 horas y extendía los informes financieros sobre la mesa de la cocina, estudiando la estructura de la empresa hasta que me ardían los ojos. Memoricé solicitudes de patentes, análisis de mercado, estrategias de la competencia, información que ni siquiera la mayoría de los directores habían sintetizado por completo. Descubrí que, si bien Freeman Technologies mantenía una sólida posición en el mercado, se basaba en innovaciones de hace años, muchas de las cuales se habían originado con mi abuelo. Samuel había desmantelado sistemáticamente los equipos de I+D que mi abuelo había creado, reemplazando la innovación con actualizaciones incrementales y marketing agresivo. Los cimientos de la empresa eran más inestables de lo que sugería su brillante informe anual. Cada tercer sábado, conducía 3 horas hasta la casa del lago de mis padres, el único lugar que sabíamos que estaba a salvo de colegas curiosos o miradas indiscretas. El tío Dave había instalado bloqueadores de señal para evitar la vigilancia electrónica, quizás una precaución excesiva, pero no podíamos arriesgarnos a la exposición. A medida que nuestro plan se aceleraba, hemos adquirido otro 7% a través del grupo de inversión de Ryan, informó papá durante una de esas reuniones, 18 meses después de mi contratación. Eso nos coloca en el 31%. El fondo de cobertura de la familia Rodríguez está dispuesto a vender su participación del 4%, añadió mamá, pero están pidiendo por encima del valor de mercado. Págalo, dije con firmeza. Samuel acaba de cancelar 3 proyectos de desarrollo prometedores para impulsar las ganancias trimestrales. Las acciones se verán afectadas cuando el mercado se dé cuenta de que no hay un canal de innovación. Mi creciente éxito profesional tuvo costos personales que no había anticipado. Los viejos amigos dejaron de llamar después de demasiados planes cancelados y explicaciones vagas. Una relación prometedora con un asociado legal se desvaneció cuando no pude explicar mi constante indisponibilidad y llamadas telefónicas secretas. Mi apartamento permaneció mínimamente amueblado, deshabitado, un lugar para dormir entre jornadas laborales en lugar de un hogar. Algunas noches, el agotamiento y el aislamiento me alcanzaban. Mirando mi reflejo, con ojeras bajo los ojos,
la tensión grabada permanentemente entre las cejas, me preguntaba si la justicia para mi abuelo valía la pena sacrificar mi propia vida. Una noche particularmente baja, llamé a mi primo Ryan, el único miembro de la familia que había expresado reservas sobre nuestro plan. Vive, dijo después de que confesé mis dudas, tu abuelo no querría que te perdieras en la búsqueda de esta venganza. No es solo venganza, insistí. Se trata de reclamar lo que debería haber sido nuestro, lo que debería haber sido de todos. Samuel ha corrompido la visión del abuelo. ¿Y si tienes éxito? ¿Entonces qué? No tenía respuesta. Durante tanto tiempo, la misión lo había sido todo. Nunca había considerado la vida después de la venganza. A pesar de mis luchas privadas, profesionalmente seguí brillando. Cuando Karen fue ascendida a directora senior, me recomendó para ocupar su lugar como gerente de marketing. El ascenso vino con un equipo de 6 subordinados directos, mi propia oficina y acceso a sesiones de planificación estratégica a un nivel por debajo del equipo ejecutivo. El día que me mudé a mi nueva oficina, un hombre de cabello plateado se detuvo en mi puerta. Reconocí a Franklin Chin, el director financiero de la empresa, uno de los pocos ejecutivos que habían estado en la empresa desde la época de mi abuelo, aunque nunca habían sido cercanos. Has causado una gran impresión, dijo, estudiándome con curiosidad. 2 años de asociada a gerente de departamento es casi inaudito aquí. Me apasiona el trabajo, respondí con cuidado. Miró el premio de análisis enmarcado en mi pared. Me recuerdas a alguien, uno de nuestros fundadores, de hecho. Yo tenía la misma intensidad para hacer bien los detalles. Mi corazón se detuvo. ¿Había hecho la conexión? Lo tomaré como un cumplido. Deberías, asintió. Esta empresa podría usar más del espíritu de Joe. Antes de ti, pensé que había sido borrado por completo. Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome conmocionada. No había esperado que nadie viera a mi abuelo en mí, que lo recordara con tanto respeto aparente. Complicaba la narrativa que había construido de una empresa que había abandonado por completo a su cofundador. Esa noche, me paré en la ventana de mi apartamento, mirando hacia la reluciente torre de Freeman Technologies en el centro de la ciudad. Ya no era un engranaje invisible en la máquina. Con cada ascenso, mis acciones afectaban a más personas, empleados que confiaban en mí, clientes que creían en mis estrategias. La complejidad moral de mi misión crecía junto con mi influencia. Por primera vez, me permití imaginar no solo tomar el control de la empresa, sino lo que podría hacer con ese poder una vez que lo tuviera. Desmantelaría lo que Samuel había construido por despecho o podría honrar a mi abuelo restaurando su visión original. La oficina de Samuel estaba a solo 2 pisos por encima de la mía ahora. Pronto, estaría lista para solicitar un puesto de directora que me colocaría en el equipo ejecutivo, directamente en su camino. La fase final de nuestro plan estaba al alcance. Toqué el reloj de mi abuelo, que seguía funcionando a la perfección después de todos estos años. Casi llegamos, abuelo, susurré. Solo espero seguir reconociéndome a mí misma cuando termine. 6 meses pasaron volando en un torbellino de sesiones de planificación estratégica, desarrollo de equipos y éxitos cuidadosamente orquestados. Mi departamento de marketing superó constantemente a todas las demás divisiones, con innovaciones que duplicaron nuestras métricas de participación del cliente. La planta ejecutiva se había dado cuenta. La oportunidad se presentó durante la conferencia anual de liderazgo en el lago Tahoe. Me encontré sentada junto a Franklin Chin en la cena de clausura, el director financiero que había mencionado mi parecido con mi abuelo. Tu presentación sobre la transformación digital fue lo más destacado de la conferencia, comentó, haciendo girar su copa de vino. Los miembros de la junta quedaron impresionados. Gracias, respondí, manteniendo mi voz mesurada a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Creo que todavía hay un potencial sin explotar en nuestro enfoque de la experiencia del cliente. Franklin me estudió pensativamente. El puesto de director de marketing estratégico se abre el próximo mes. Bárbara se jubila después de 20 años. He escuchado los rumores. Deberías postularte, dijo simplemente. Yo apoyaría tu candidatura. El puesto me colocaría en el equipo de liderazgo ejecutivo, reportando directamente al propio Samuel Freeman. Después de 3 años de cuidadosas maniobras, la puerta final se estaba abriendo. De vuelta en Nueva York, pasé semanas preparando mi solicitud y presentación. La propiedad familiar de acciones había alcanzado el 47% a través de varios canales. No era una mayoría, pero lo suficientemente cerca como para que unas pocas compras estratégicas más inclinaran la balanza. El momento no podría haber sido más perfecto. La mañana de mi entrevista, mamá llamó. ¿Estás lista para esto,
cariño. Tan lista como siempre estaré, respondí, ajustándome mi traje azul marino perfectamente entallado en el espejo. 3 años de trabajo se reducen a hoy. Tu abuelo estaría muy orgulloso. Su voz se quebró. Pase lo que pase en esa habitación, recuerda eso. La planta ejecutiva era un mundo diferente al resto del edificio. Alfombras de felpa, obras de arte originales y ventanas del piso al techo con vistas panorámicas de la ciudad. La asistente de Samuel, una mujer severa de unos 50 años, me condujo a la sala de conferencias donde se reuniría el comité de selección. Franklin asintió con aliento mientras preparaba mi presentación. Junto a él estaban sentados 2 miembros de la junta, el vicepresidente de operaciones y el jefe de recursos humanos. El propio Samuel entró al final, apenas mirándome mientras tomaba asiento a la cabeza de la mesa. Señorita Walker, dijo, mirando su reloj, tiene 15 minutos. Comencé mi presentación con tranquila confianza, describiendo mi visión para la división de marketing estratégico, respaldada por datos y estudios de casos que había recopilado meticulosamente. Destaqué las oportunidades de innovación que posicionarían a Freeman Technologies por delante de los competidores emergentes. Mi voz nunca vaciló, incluso cuando Samuel revisaba su teléfono repetidamente, mostrando su indiferencia. Cuando terminé, los miembros de la junta hicieron preguntas perspicaces, que respondí con precisión. La expresión de Franklin me dijo que había superado incluso sus expectativas. Por un breve momento, sentí genuino orgullo por mi trabajo, separado de mis motivos ocultos. Bueno, dijo Samuel finalmente, reclinándose en su silla. Eso fue ciertamente detallado. Gracias. Señor Freeman, respondí, creo que la atención al detalle es esencial en la planificación estratégica. Hizo un gesto desdeñoso con la mano. La Junta deliberará y tomará su decisión la próxima semana. Sin embargo, me gustaría hablar en privado con la señorita Walker. El resto de ustedes pueden irse. Mi pulso se aceleró cuando la habitación se vació. Franklin me apretó el hombro en señal de apoyo al pasar, un gesto que Samuel no pasó por alto. Una vez que estuvimos solos, Samuel me estudió con frío cálculo. Has causado una gran impresión en mi equipo ejecutivo. 3 años, y de repente todos cantan tus alabanzas. He trabajado duro para aportar valor a la empresa, señor. De hecho, se puso de pie, caminando hacia la ventana. Dígame, señorita Walker, ¿por qué realmente quiere este puesto? Creo que puedo ayudar a guiar el futuro de la empresa, respondí con sinceridad, aunque de forma incompleta. Se giró, con el rostro endurecido. Seré directo. He revisado tu expediente. Tu desempeño es innegable, pero este puesto requiere a alguien que esté totalmente comprometido con el puesto durante muchos años, alguien con autoridad. Mi historial demuestra mi compromiso. Tu historial muestra ambición, interrumpió, lo cual es admirable en su lugar, pero el liderazgo ejecutivo requiere más que estrategias de marketing inteligentes. Mi estómago se apretó cuando reconocí el cambio en su tono. Lo había visto antes cuando hablaba con otras empleadas que se habían acercado demasiado al techo de cristal. Tal vez, continuó, sin que su sonrisa llegara a sus ojos, sería más adecuada para dirigir nuestra división de redes sociales. Sigue siendo un puesto de directora, con un modesto aumento de salario. La división de redes sociales era un remanso corporativo, con poco personal, con poca financiación y en gran medida ignorada en la planificación estratégica. Era donde las carreras se estancaban. Puedo preguntar por qué cree que el puesto de marketing estratégico no sería adecuado. Mantuve mi voz profesional a pesar de la ira que crecía dentro de mí. Él se rió entre dientes, acercándose. Digamos que requiere cierta presencia, largas horas, reuniones de alta presión con clientes que esperan un tipo particular de autoridad. Mis métricas de desempeño superan a las de cualquier otro candidato, afirmé con firmeza. Entonces fue cuando sucedió. Samuel se rió, no una risa genuina de diversión, sino la risa condescendiente de un hombre que se creía intocable. Me miró de arriba abajo de una manera que me puso la piel de gallina. Señorita Walker, dijo con un gesto desdeñoso, las chicas guapas no necesitan ascender en su carrera. Necesitan reconocer sus ventajas naturales. Tu apariencia te abre puertas. ¿Por qué abrumarte con responsabilidades ejecutivas cuando podrías vivir de tu apariencia durante años? Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, el sexismo descarado tan flagrante que por un momento me dejó atónita en silencio. En ese momento cristalizador, vi al traidor de mi abuelo completamente expuesto, no solo un ladrón de legado, sino un hombre pequeño y mezquino que nunca había merecido lo que había robado. También me di cuenta de otra cosa, estábamos listos.
El porcentaje de propiedad familiar, más las acciones en manos de los aliados que habíamos cultivado a lo largo de los años, serían suficientes. Era hora de acabar con la farsa. Entiendo, dije, recogiendo los materiales de mi presentación con manos firmes que desmentían el fuego en mis venas. Gracias por su franqueza, señor Freeman. Pareció casi decepcionado por mi tranquila aceptación. La oferta de redes sociales sigue en pie. Ellen de Recursos Humanos tendrá la documentación. Eso no será necesario. Me dirigí a la puerta, luego me detuve. Una cosa más, señor Freeman. Sí. Mi abuelo siempre decía, el carácter se revela bajo presión. Tenía razón. Lo dejé con una expresión vagamente confundida, con el ceño fruncido mientras trataba de encontrar el significado de mis palabras. De vuelta a mi oficina, empaqué metódicamente mis artículos personales en una caja de cartón. Mi equipo me miraba desconcertado mientras vaciaba los cajones de mi escritorio. Olivia, ¿qué pasó? Lisa de contabilidad se detuvo en mi puerta. Todos pensaban que tenías ese ascenso asegurado. Digamos que recibí una claridad inesperada sobre mi futuro aquí, respondí, envolviendo mis premios en papel de seda. No te vas, ¿verdad? La angustia genuina en su voz me hizo detenerme. Había hecho conexiones reales aquí, a pesar de mis motivos ocultos. Es hora de un cambio, dije, ofreciendo una sonrisa que se sentía sorprendentemente auténtica. A veces las cosas tienen que romperse antes de que puedan reconstruirse correctamente. Con mi caja bajo el brazo, salí de Freeman Technologies por lo que sabía que sería la última vez como empleada. En el ascensor, saqué mi teléfono y envié el mensaje de texto que había estado esperando enviar durante 3 años. Jaque mate. En posición. Comenzar fase final. Mientras cruzaba el vestíbulo, capté mi reflejo en las paredes de mármol pulido. La cabeza en alto, los hombros hacia atrás, la expresión determinada de mi abuelo reflejada en mi propio rostro. Samuel había cometido un error fatal. Me había mostrado exactamente quién era, justo cuando estaba a punto de mostrarle exactamente quién soy yo. La sala de guerra de la familia Michei estaba en pleno funcionamiento cuando llegué a la casa del lago de mis padres esa noche. El tío Dave había instalado varias computadoras portátiles en la mesa del comedor, cada una mostrando diferentes tableros financieros. Mi primo Ryan paseaba cerca de las ventanas, con el teléfono pegado a la oreja mientras se coordinaba con sus socios inversores. Mamá y papá se reunieron con nuestra abogada familiar, revisando documentos esparcidos por la isla de la cocina. Aquí está, anunció papá cuando entré, dejando mi maleta. Todos se detuvieron, volviéndose hacia mí con expresiones que iban desde la preocupación hasta la determinación feroz. ¿Estás bien, cariño?, preguntó mamá, cruzando la habitación para abrazarme. Tu mensaje de texto fue bastante críptico. Estoy bien, le aseguré, aunque el peso de la condescendencia de Samuel todavía me quemaba. Mejor que bien, de hecho. Es hora de la siguiente fase. Relaté mi reunión con Samuel con todo detalle, viendo cómo las expresiones de mi familia se oscurecían con cada palabra degradante que repetía. Cuando llegué a su comentario de chica guapa, el tío Dave golpeó la mesa con tanta fuerza que las computadoras portátiles saltaron. Ese es el mismo Samuel que recuerdo, gruñó. No ha cambiado en 30 años. Nuestra abogada, Grace Chin, la hermana de Franklin, una conexión que había resultado invaluable, se aclaró la garganta. Con el compromiso del fondo Westlack esta mañana, ahora controlamos el 49,3% de las acciones en circulación. Otro 2% y tendremos una mayoría clara. ¿Qué pasa con el fondo de cobertura de la familia Rodríguez?, pregunté. Estaban considerando vender su participación del 4%. Ryan bajó su teléfono. Ay, acabo de recibir la confirmación. Pero quieren garantías sobre la dirección de la empresa después de la transición. Las tendrán, prometí. No se trata de desmantelar lo que construyó el abuelo, se trata de restaurarlo. Trabajamos toda la noche, realizando las compras finales de acciones a través de varios canales, preparando notificaciones legales y escribiendo el guión de la secuencia precisa de eventos que se desarrollarían. Al amanecer, los intereses de la familia Michei controlaban oficialmente el 53,7% de las acciones de Freeman Technologies, una mayoría controladora en toda regla. Grace redactó una carta formal al CEO William Hastings, notificándole el cambio en la propiedad mayoritaria y solicitando una reunión de emergencia de la Junta. Hemos mantenido a Hastings en la oscuridad hasta ahora, explicó. Siempre ha sido el hombre de Samuel, pero es un pragmático. Seguirá el poder. A las 9 de la mañana, Ryan y yo entregamos personalmente la carta a la oficina de Hastings. Su asistente intentó rechazarnos,
pero las palabras accionista mayoritario hicieron su magia. En cuestión de minutos, estábamos sentados frente a un Hastings muy confundido. Esto debe ser algún tipo de error, balbuceó Hastings, escaneando la documentación. Estas adquisiciones de acciones son perfectamente legales y están verificadas, intervino Grace suavemente. La familia Michei ahora tiene el control mayoritario de Freeman Technologies. Mitchell, sus ojos se agrandaron, pasando de uno a otro de nuestros rostros. Como en la nieta de Joseph Michei. Confirme, cofundador de lo que una vez fue Michei y Freeman Technologies. La sangre se le escapó del rostro a Hastings cuando comprendió. Has estado trabajando en marketing durante 3 años, aprendiendo la empresa que mi abuelo construyó desde cero. Asentí. Requerimos una reunión especial de la Junta mañana por la mañana. Todos los miembros deben asistir. A Samuel no le gustará esto, murmuró Hastings, ya calculando dónde debería estar ahora su lealtad. Las preferencias de Samuel ya no son la principal preocupación de esta empresa, respondí con calma. Mañana a las 10 de la mañana. La asistencia completa de la Junta no es negociable. Salir de la oficina del CEO se sintió surrealista. Después de años de cuidadosa planificación y adquisición silenciosa, finalmente habíamos mostrado nuestra mano. Ya no había vuelta atrás. Las siguientes 24 horas transcurrieron en una vorágine de preparativos. Las noticias de una actividad comercial inusual en las acciones de Freeman Technologies ya habían llamado la atención de los analistas financieros, aunque nadie entendía aún lo que estaba sucediendo. Mi teléfono sonaba constantemente con mensajes de texto de ex colegas confundidos, pero mantuve silencio de radio. Mañana les daría todas las respuestas que necesitaban. La sala de juntas estaba tensa cuando llegué a la mañana siguiente, vestida con un traje gris carbón a medida con el reloj de mi abuelo en la muñeca. Grace y Ryan me flanquearon mientras esperábamos en una sala de conferencias adyacente mientras la junta se reunía. A través del tabique de vidrio, podía ver la confusión en los rostros de los directores. Samuel llegó al final, entrando con la confianza de un hombre que todavía creía que controlaba la sala. ¿De qué se trata esta emergencia, Hastings?, exigió, tomando asiento la cabeza de la mesa. Las cifras trimestrales se ven bien. Hastings miró nerviosamente hacia la puerta donde yo esperaba. Tenemos un acontecimiento inesperado con respecto a la propiedad de la empresa. Samuel frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Ante el asentimiento de Hastings, su asistente abrió la puerta. Respirando hondo, entré en la sala de juntas, seguida de Grace y Ryan. Un jadeo colectivo surgió de varios miembros de la junta. Los ojos de Franklin Chin se agrandaron en señal de comprensión. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Qué significa esto?, ladró Samuel, levantándose a medias de su silla. Señorita Walker, esta es una reunión de la junta. Ya no trabaja aquí. Por el contrario, respondió Grace, distribuyendo carpetas a cada miembro de la junta. La señora Michei, su nombre real, es ahora la accionista mayoritaria de la empresa, representando los intereses de la familia Michei, que controlan el 53,7% de las acciones en circulación. Michei, susurró alguien mientras el reconocimiento se extendía por la sala. Observé el rostro de Samuel mientras las implicaciones se asimilaban. Primero confusión, luego incredulidad, seguida de un horror creciente cuando realmente me miró, quizás por primera vez. Vi el momento en que reconoció los ojos de mi abuelo mirándolo fijamente, el parecido familiar que había sido demasiado arrogante para notar antes. Imposible, respiró, con las manos agarrando el borde de la mesa. Le aseguro que es bastante posible, señor Freeman, respondí, con voz firme. Como usted tan amablemente señaló ayer, las chicas guapas no necesitan ascender en su carrera. A veces lo que necesitan es justicia para su familia. El color se le escapó del rostro tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Usted es la nieta de Joseph, terminé por él, y a partir de esta mañana, la accionista mayoritaria de lo que una vez fue su empresa. La sala de juntas estalló en preguntas y exclamaciones confusas. Franklin Chin lo silenció con una mano levantada. Sugiero que permitamos que la señora Michei explique la situación. Todos los ojos se volvieron hacia mí mientras tomaba asiento directamente frente a Samuel. La dinámica de poder entre nosotros cambió irrevocablemente. Caballeros, damas, comencé, es hora de que Freeman Technologies recuerde sus raíces y reclame su futuro. La reunión especial de la Junta se levantó después de 2 horas de explicaciones, confirmaciones legales y planes preliminares de reestructuración. Durante todo el tiempo, Samuel permaneció sentado en un silencio atónito, su imperio desmoronándose ante sus ojos.
Mientras los directores salían, muchos se detenían para presentarse adecuadamente. Yo permanecí sentada. Señor Freeman, dije cuando finalmente estuvimos solos, creo que tenemos asuntos pendientes que discutir. Parecía que había envejecido una década en una sola mañana. Sí, espera, una disculpa. No espero nada de usted. Lo interrumpí con calma, pero le ofrezco la cortesía de una conversación privada antes de que comiencen los anuncios públicos. En mi oficina, murmuró, levantándose vacilante. La oficina de la esquina, que debería haber llevado el nombre de mi abuelo junto al suyo, era un monumento al ego de Samuel. Premios, fotos con celebridades y políticos, arte costoso que hablaba más de riqueza que de gusto. Cerré la puerta detrás de nosotros y saqué un portafolio de cuero gastado de mi maletín. ¿Reconoce esto? Sus ojos se entrecerraron. Debería. Perteneció a mi abuelo. Extraje cuidadosamente documentos amarillentos, extendiéndolos sobre su escritorio. Estos son los acuerdos de asociación originales: propiedad equitativa, participación equitativa en las ganancias, autoridad equitativa en la toma de decisiones. La mandíbula de Samuel se tensó. Historia antigua. Los acuerdos revisados fueron una obra maestra del engaño. Terminé. Filiales fantasma, cláusulas ocultas activadas por condiciones específicas del mercado, dilución gradual de la propiedad de mi abuelo mientras se concentraba en el desarrollo de productos. Lo ejecutó de manera brillante. Fue perfectamente legal, espetó a la defensiva. ¿Lo fue? Saqué otro documento, fotocopias de notas escritas a mano por el propio Samuel, que detallaban formas de engañar a mi abuelo sobre los términos del contrato. Esto sugiere lo contrario. La sangre se le escapó del rostro nuevamente. ¿Dónde conseguiste eso? El abuelo guardaba todo. Sabía lo que había hecho, incluso si no podía probarlo legalmente en ese momento. Me incliné hacia adelante. Murió creyendo que su legado se había perdido, que sus hijos y nietos nunca se beneficiarían de lo que él construyó. Por primera vez, un destello de vergüenza cruzó el rostro de Samuel. Rápidamente lo enmascaró con bravuconería. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Un acuerdo? Di tu precio. Me reí suavemente. Todavía no lo entiendes. Esto nunca se trató de dinero. ¿Entonces qué? Exigió. Justicia. ¿Verdad? Reconocimiento de lo que fue robado. Me puse de pie, mirando alrededor de la oficina que simbolizaba tanto dolor para mi familia, pero lo más importante, la restauración de lo que mi abuelo realmente valoraba. Su visión de la tecnología que ayudaba a las personas, creada por una empresa que valoraba la integridad. La expresión de Samuel se endureció. ¿Entonces qué harás? ¿Dispaderm? ¿Humalarm publicament? ¿Destruir todo lo que he construido durante 40 años? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante toda nuestra planificación, me había centrado en obtener el control, no en lo que haría con Samuel después. La venganza había sido mi fuerza impulsora durante tanto tiempo que nunca había considerado completamente las implicaciones morales de mis próximos pasos. En ese momento, mirando a este hombre disminuido, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía destruirlo como él había destruido a mi abuelo, o podía elegir un camino diferente. No, dije finalmente. No voy a destruir, Samuel. Eso me convertiría exactamente en lo que tú eres. La confusión cruzó por su rostro. ¿Entonces qué? Renunciarás, con efecto inmediato, con un paquete de indemnización justo y tu reputación intacta. A cambio, reconocerás, en los registros privados de la empresa, la verdadera historia de Michei Freeman Technologies, incluidas las contribuciones de mi abuelo y tu interpretación creativa de su asociación. YSI Mini Ego. Recogí los documentos incriminatorios. Entonces el equipo legal explorará cada decisión cuestionable que hayas tomado durante 40 años, con esto como punto de partida. Tu elección. La lucha pareció agotarlo por un momento. Vislumbré al joven desesperado que debió haber sido, brillante en los negocios, pero para siempre la sombra de mi abuelo intelectualmente, eligiendo el engaño porque no podía competir de manera justa. Él era mejor que yo, dijo Samuel en voz baja, sorprendiéndome. Tu abuelo, siempre 10 pasos por delante tecnológicamente. Solo quería algo de control. Así que lo tomaste todo, respondí, no sin amabilidad. Y al hacerlo, limitaste lo que la empresa podría llegar a ser. Sin su innovación, has estado dando vueltas en círculos durante años. Asintió lentamente, la admisión claramente dolorosa. Renunciaré, en tus términos. Mientras redactaba su carta de renuncia, sentí un extraño vacío donde mi ira había vivido durante tanto tiempo.
La venganza consumada no fue la sensación triunfante que había imaginado. En cambio, sentí el peso de la responsabilidad por cientos de empleados y el legado que había reclamado. Las semanas siguientes trajeron cambios radicales. Restablecimos el nombre original de la empresa, Miche Freeman Technologies, reconociendo las contribuciones de ambos fundadores. Nombré a Franklin Chin como CEO interino mientras aprendía el lado operativo del liderazgo, trabajando en estrecha colaboración con él para remodelar la cultura de la empresa. Expandimos el departamento de I, implementando muchas de las innovaciones de los diarios de mi abuelo que Samuel había archivado hace años. Instituimos una política de tolerancia cero para la discriminación en el lugar de trabajo y creamos trayectorias profesionales claras basadas en el mérito en lugar de las conexiones o la apariencia. Lo más significativo es que establecimos la Fundación Joseph Miche para la Innovación Ética, financiando becas para jóvenes de entornos desfavorecidos con aptitud para la tecnología. 6 meses después de nuestra transformación, me encontré de pie en el antiguo estudio de mi abuelo, ahora conservado como un pequeño museo en nuestra sede. Mi padre se unió a mí, estudiando una foto enmarcada del abuelo Joe en su taller. ¿Crees que lo aprobaría?, pregunté en voz baja. ¿Cómo hicimos esto? Lo que estamos construyendo ahora. Papá consideró la pregunta cuidadosamente. ¿La adquisición? Tal vez no. Mi abuelo creía en crear, no en tomar. Se volvió hacia mí con una sonrisa amable. Pero lo que estás haciendo ahora, construir algo mejor de lo que existía antes, es exactamente para lo que vivió. Toqué el reloj de mi abuelo, que seguía marcando la hora a la perfección. Pasé tanto tiempo concentrada en reclamar lo que fue robado que nunca pensé realmente en lo que vendría después de la venganza. Y ahora estoy construyendo algo nuevo, respondí, sorprendida por la genuina pasión en mi voz. Algo que honra al pasado pero no está limitado por él. Mientras caminábamos por el departamento de I, donde los ingenieros estaban desarrollando tecnología médica asequible para comunidades marginadas, un proyecto directamente de los diarios de mi abuelo, me di cuenta de la verdad. El legado más importante no era el nombre de la empresa ni la propiedad de las acciones. Era la visión de una tecnología que mejoraba vidas y una cultura corporativa basada en la integridad. Samuel había robado una empresa, pero nunca pudo robar esa visión. Al reclamar una, había redescubierto la otra y había encontrado mi propio propósito más allá de la venganza. La empresa era una vez más Miche Freeman Technologies, pero lo más importante es que una vez más era un lugar del que mi abuelo se habría sentido orgulloso. Y yo también.